Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Como cada mañana, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de la posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, lunes 11 de junio, revisamos los hechos en caliente. En caliente, este miércoles 13 de junio será la conferencia magistral del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Una conferencia que genera expectativa se llevará a cabo el miércoles 13 de junio a las 11 de la mañana hasta la 1:30 en Quórum del Paseo San Francisco, un evento organizado por la Cámara de Comercio de Quito. Charla magistral del expresidente Lagos y el alcalde Nebot. No se la pierdan. En caliente también el país amanece a 24 horas de tener un canciller, por fin, después de 11 años de funcionarios vinculados a la política. El Ecuador volverá a tener un representante diplomático de carrera. José Valencia será el encargado de tomar el ministerio que ha dejado o está por dejar en las próximas horas María Fernanda Espinosa, luego de conseguirse su renuncia con ascenso hacia la presidencia de las Naciones Unidas. José Valencia tiene 35 años de servicio diplomático, ha pasado por todo lo que debe pasar un funcionario de carrera en el servicio exterior ecuatoriano y se espera que su posesión resuelva los temas que la ineptitud de la canciller Espinosa ha sido incapaz de resolver. En caliente, finalmente, el bloque económico, liderado por Richard Martínez, el ministro de Finanzas, y Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, ha viajado ya al Imperio Yanqui para reunirse con el Fondo Monetario Internacional y representantes de organismos multilaterales con los que Ecuador debe renegociar las condiciones para ver si es posible tener fondos de estos multilaterales que nos alivien el peso de la deuda. Cambiar la famosa fórmula de la deuda cara por deuda barata es una de las misiones que ha emprendido ahora el economista Richard Martínez, mientras aquí en Ecuador la comisión que tramita la ley económica urgente debe enviar su informe al Pleno de la Asamblea. En caliente, finalmente, no se alcanzan los votos en la Comisión de Fiscalización para llevar a juicio político a Gustavo Yaik. El presidente del Consejo de la Judicatura, cesado ya por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, enfrenta aún la posibilidad de un juicio político. ¿En qué están las cosas? Pues que en la Comisión de Fiscalización hay un informe que resulta favorable para llevar a Yaik y la caterva de funcionarios que lo ha acompañado en el Consejo de la Judicatura a un juicio político, pero no están todavía los votos. Los correístas más el suplente de Carla Chávez y la socialista Silvia Salgado han bloqueado con su abstención la posibilidad de llevar a juicio político a Gustavo Yaik. Todo depende de una sesión que se reinstale entre hoy y mañana para que Carla Cadena, quien no asistió a la última sesión, ponga su voto. La asambleísta oficialista por Alianza País tendrá entonces la posibilidad de votar en blanco o votar a favor, con lo cual habría juicio político. En caso de una abstención, el voto de la presidenta María José Carrión, que en este caso es a favor del juicio político, dirimiría las cosas para llevar a Gustavo Yaik a responder también ante el Parlamento. Solamente un voto en contra lo salvaría. Las cosas están ahora en manos del oficialista Carla Cadena. ¿Es posible tener justicia después de Gustavo Yaik? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. No se vayan.
Gracias por quedarse en la entrevista. Gracias, Ramiro, por venir. Anderson. Gracias a Sweden Coffee, a Hyundai por confiar en este espacio y sobre todo gracias a ustedes por conectarse y compartir. El doctor Ramiro García, una de las voces jurídicas más respetadas del país, para un momento en que se necesitan voces respetadas en la justicia. ¿Cómo se recupera la justicia, Ramiro? Bueno, la justicia es, cuando hablamos de la justicia, hablamos de la administración de justicia y de todo lo que esto implica. Es decir, esto es un ámbito muy amplio que hay que verle con una mirada igual de amplia, interdisciplinaria además, y sobre todo entender que son problemas que no se pueden solucionar al corto plazo. Yo creo que una de las cosas que más mal le ha hecho a la administración de justicia ha sido esa visión cortoplacista que ha afincado todas las esperanzas de cambio en cambio de nombres, por ejemplo. Que creen que muerto el perro, muerta la rabia. Eso por un lado. Y que creen que además es cuestión de sacar a Pepito para poner a Juanito. Y que con eso ya cambió la administración de justicia, cuando nuestra administración de justicia tiene problemas sistémicos. Y tenemos que solucionarlos, pero esas soluciones son caras, políticamente poco rentables y muy a largo plazo. Ahora, la salida de Gustavo Yalc y el Consejo de la Judicatura cesados por el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, esto es un avance, sin duda. Porque mientras es un primer paso. Sí, por supuesto, porque mientras estaba Yalc y los demás vocales del Consejo de la Judicatura, no había cómo empezar con este proceso, por ejemplo, de generación de independencia política. ¿Cómo se puede generar independencia política con vocales que aplican de manera inconstitucional el tema del error inexcusable? Y que generan a través de eso un ambiente de persecución entre los jueces, que hace que estos, por miedo, terminen adscribiéndose a la voluntad del poder. ¿Has leído el informe del Consejo de Participación? Sí, por supuesto. 160 páginas más que lo que publicó Juan Rulfo en toda su vida. Más, se recoge en el informe, en la página 119, si no estoy mal, el criterio del Colegio de Abogados de Pichincha respecto de la percepción ciudadana sobre la administración de justicia. ¿Te parece ajustado a derecho el informe del Consejo? Me parece en general bien. Es decir, como en todo informe hay cosas que podrían haberse puesto mejor o cosas que se podrían quitar y poner, pero en general me parece adecuado. Creo que hay una lectura adecuada en el tema de ilegitimidad en cuanto a la falta de idoneidad en el ejercicio del cargo. El vicio de origen. También la forma inadecuada en la que se ha ejercido el cargo, porque siendo un ente administrativo disciplinario, ha intervenido en fallos judiciales. Ha entrado el Consejo de la Judicatura a controlar el contenido de los fallos a través del tema del error inexcusable. Algo que de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial debe ser privativo de los órganos jurisdiccionales. Vamos a eso. Vamos a retomar el concepto mismo del Consejo de la Judicatura. ¿Qué se supone que es esta vaina? ¿De dónde nace? ¿Y por qué es que una vaina que se supone que era administrativa para controlar el gasto de papel higiénico en la función judicial termina convirtiéndose en un juez de jueces? Sí, bueno, a ver, el Consejo de la Judicatura nace, si mal no recuerdo, hace alrededor de 15 años, un poco más. O sea, nace antes del correísmo. Sí, mucho antes del correísmo, tal vez más, 20 años más o menos. Justamente bajo la idea de que los jueces no pueden regularse a sí mismos, porque siempre había un espíritu corporativo, había un espíritu de cuerpo que hacía que los jueces no se autorregulen. Además, que los jueces no hagan tareas netamente administrativas, por ejemplo, las designaciones, que los jueces se dediquen a lo suyo, a emitir los fallos. Entonces les quitaron a los jueces la posibilidad de elegir a sus subalternos, de elegir a los jueces inferiores, que era lo que se hacía anteriormente. Todo esto entró al ámbito del Consejo de la Judicatura, que entra como un órgano administrativo y disciplinario a la vez. ¿Hay una comparación de la figura del Consejo de la Judicatura en otras democracias cercanas? Sí, por supuesto. ¿Sí? O sea, una figura... Es una figura aceptada mundialmente. Okay. En España se llama Consejo de la Magistratura. Creo que en Colombia, en Colombia también es el Consejo de la Judicatura. Ok, no es que nos inventamos una cosa. No, es que nos hemos inventado un Frankenstein ecuatoriano. No, ¿Cuándo se distorsiona la vaina? Se distorsiona cuando deja de ser un ente administrativo y pasa a convertirse en lo que tú decías, en un juez de jueces. Y más que eso, en un juez de contenidos judiciales. Que eso es lo grave. Porque uno de los criterios de independencia judicial es que solamente los jueces puedan controlar a los jueces en cuanto a fallos. ¿Y cómo? A través del sistema de recursos. Es decir, si un juez de primera instancia equivoca su decisión,
hay la posibilidad de que los jueces superiores, recurso de apelación, recurso de casación, recurso de revisión, puedan controlar ese contenido y regularlo y hacerlo adecuadamente. En este caso, el Consejo de la Judicatura, distorsionando su naturaleza, deja de ser un ente administrativo solamente y pasa por la figura, por la aplicación distorsionada del error inexcusable, a determinar la existencia de este error inexcusable. ¿Qué quiere decir? A ver, primero, ¿qué es el error inexcusable? El error inexcusable es ese error grotesco, es ese error que no se le admitiría, que es inadmisible en un juez. ¿Quién califica esto? Por ejemplo. Por ejemplo, que defina inadecuadamente criterios básicos del derecho, ¿no? Que equivoque de tal manera la concepción de temas básicos del derecho, que esto amerite una sanción disciplinaria, tan grave como la destitución. ¿Quién tiene que determinar eso? Otro juez. Eso dice la ley. Claro, la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, si no estoy mal, en el 131.3, establece justamente esto, que el error inexcusable deberá ser determinado jurisdiccionalmente y dentro del ámbito de los recursos, es decir, dentro del propio proceso. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Se arroga por sí y ante sí la facultad de determinar este error inexcusable, y resulta que 5 vocales, entre ellos un ingeniero, deciden cuando un juez ha cometido un error grotesco de derecho. Que esto como un periodista evaluando la gestión de un médico en cirugía. Exactamente, es más o menos eso. ¿En qué momento el Consejo de la Judicatura toma superpoderes? ¿Esto viene de la mano con la consulta popular del 2011? Sí, por supuesto. Es decir, ahí se profundiza, porque yo ejercí la judicatura entre 2009 y 2010 y ya se sentía la presión. Ya había la presión gubernamental sobre el Consejo de la Judicatura entonces, pero habían unos 2 o 3 vocales de la judicatura muy sensatos en esa época que no permitían estos desafueros. A ellos los votaron, y los votaron con decisión de un juez de primera instancia, dentro de una acción de protección. Es decir, fue una votada de esas muy propias del correísmo. Algo como el caso de los diputados de los manteles, sí. Así, una cosa grotesca. Bueno, luego de esto viene la consulta popular y el famoso y nefasto Consejo de la Judicatura de Transición. Recordarán ustedes un triunvirato, sí, donde está un ingeniero Rodríguez, me parece que era, Pablo Rodríguez, la doctora Tania, se me va el nombre, y el doctor Fernando Llávar. Y luego viene el Consejo de la Judicatura que tenemos actualmente, dirigido por el doctor Gustavo Yalca. Ya va. En el Consejo de la Judicatura de Transición, ¿hubo ya un intento por convertir el Consejo de la Judicatura en juez de jueces, o esto es una invención del Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalca? Bueno, de hecho en el Consejo de la Judicatura de Transición ya se hizo, pero se profundizó en el tema, se continuó y profundizó bajo la égida de Yalca. ¿Qué fue lo que pasó? Para la gente que no es parte del sistema judicial y que nos parece un poco lejano, quiero decir, ¿cómo es que un Consejo de la Judicatura que puede evaluar a los jueces cambia tanto? El Consejo de la Judicatura, a través de resoluciones, inclusive ha interpretado la Constitución, es decir, se han arrogado una cantidad de atribuciones impresionantes. Una de ellas, la de determinar la existencia del error inexcusable, algo que, de acuerdo a la ley, está señalado privativamente para los órganos jurisdiccionales. Entonces, a través de esto, distorsionaron de tal manera que los abogados que tenían alguna queja en contra de un juez, en lugar, ya no la presentaban dentro del proceso, sino que iban directamente al Consejo de la Judicatura. Como resultado de esto, cada juez en el país, todos, porque además, ojo, que en cada juicio que conoce un juez hay un ganador y hay un perdedor. Entonces, el mecanismo que encontraron muchos que perdían los juicios era presentar denuncias en contra de los jueces ante el Consejo de la Judicatura, y cada juez en el país ahora debe tener un archivador lleno de denuncias en contra. Entonces, cuando el juez, en algún tema que era de interés del gobierno, no se plegaba a la voluntad del poder, simplemente abrían el archivador, escogían una de las denuncias de las tantas que seguramente le habrían presentado al juez, y le tramitaron, y con eso lo destituyen. Entonces, ¿qué era lo que decían? Si nosotros no lo hemos destituido por el caso específico que le interesa al gobierno, lo hemos destituido por otro caso. Pero claro, entonces hacían eso con 2, 3, 5, y con eso marcaba el precedente, claro, ¿no? Era una didáctica para los otros 2000. ¿Qué camino abre la salida de Gustavo Yalca y este Consejo inefable? Bueno, el camino de tener vocales independientes, de tener vocales que no sean parte de un ajedrez político, que puedan hacer lo que tienen que hacer, administrar la función judicial adecuadamente,
ver que la función judicial pueda desarrollarse y caminar sin problema y no meterse en las decisiones judiciales. Y sobre todo, no permitir que nadie se meta. Porque, por ejemplo, Yarek y compañía jamás dijeron nada cuando el presidente en una sabatina o en todas las sabatinas decía a los fiscales o a los jueces a quién había que procesar o a quién había que encarcelar. Jamás dijeron, señor presidente, esto es inadmisible en un Estado de Derecho en donde se respetan la división de funciones. Todo si lo el contrario. Consejo de la Judicatura es un ente disciplinario, ¿qué carajo es lo que evalúa si no evalúa error inexcusable? Bueno, evalúa desempeño, evalúa producción, evalúa puntualidad y asistencia, evalúa realización adecuada de las audiencias, es decir, todo aquello... Como el Departamento de Talento Humano. Como una especie de Departamento de Talento Humano, pero por supuesto con otra visión además. O sea, ya en lo político, entendido política institucional, con la misión de asegurar que los jueces puedan hacer su trabajo dignamente, en paz y de manera independiente. Eso es lo que tiene que garantizar un nuevo Consejo de la Judicatura. Pero te decía, o sea, el problema de la administración de justicia es un problema amplio, que no solo, o sea, lo primero, no jodan a los jueces. Vamos a eso. Okay. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar un Consejo de la Judicatura de transición en este país, de transición, en la que tenemos Contraloría en subrogación, Procuraduría en subrogación, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, Consejo de Participación, todo está en subrogación. En este país de transición, un Consejo de la Judicatura de transición electo por el Consejo de Participación Ciudadana da garantías de algo. Tiene que. Lo que pasa es que lo primero que hay que entender es que no podemos, o sea, la justicia, la administración de justicia necesita de un Consejo de la Judicatura, necesita de un Consejo de la Judicatura transitorio y por supuesto tiene que poner las bases para esa independencia. Insisto, no podemos pensar que un Consejo de la Judicatura de transición sea el que nos resuelva todos los problemas de la administración de justicia cuando tenemos problemas sistémicos, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas que vienen inclusive desde la formación de los jueces. Porque, ojo, un juez, aunque alguna vez que puse esto en mi columna del Universo se resintieron, incluso la Asociación de Jueces y Magistrados mandaron una carta de protesta. Un juez es un producto es un producto social. No es nada más ni nada menos que lo que es el estándar de la sociedad. Es decir, porque no es que vamos a escoger jueces en las cárceles, tampoco vamos a escoger jueces en los conventos. Entonces, un juez viene de las mismas facultades, de las mismas estructuras socioculturales de las que provenimos todos. Con los mismos vicios y virtudes. Por supuesto, ¿no? ¿Qué porcentaje de jueces es proclive a la corrupción? El mismo porcentaje de taxistas que cobran más, que no cobran con el taxímetro, sino más a un turista, por ejemplo. O el mismo porcentaje de vendedores de mercado que trucan la balanza. Es decir, tal cual. ¿Para qué nos sirve un buen concurso? Vamos a eso. ¿Cómo llega un juez a ser juez en Ecuador? A través de un concurso. Es decir, varios concursos de méritos de oposición, es decir, presenta su hoja de vida, donde garantiza su nivel de formación, y aparte de eso, en la oposición se somete a exámenes. ¿Qué tan distinto es el proceso de Ecuador del proceso de democracias con estándares elevados en la administración de justicia? No muy diferente. El problema es, ¿y por qué? Entonces la pregunta es, ¿y por qué tenemos malos jueces? Porque, insisto, son problemas estructurales, que empiezan por nuestras facultades de derecho, por ejemplo. No podemos tener buenos jueces si no tenemos buenas facultades de derecho. Entonces, si tenemos jueces con deficiencias jurídicas importantes, tenemos que regresar a ver a las facultades de jurisprudencia, a las facultades de derecho y decir, bueno, a ver, veamos cómo mejoramos ese estándar. Pero esto no se hace de aquí al jueves. Por eso te decía que son soluciones de mediano y largo plazo. ¿Quién debe liderar esas soluciones? Bueno, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, porque además, no solamente es la formación previa a ser juez, es la formación como jueces. Ellos tienen la escuela de jueces, la escuela judicial. Entonces, una escuela judicial que garantice que el juez reciba una formación permanente que vaya elevando el nivel jurídico de sus decisiones. Porque, ¿qué nos garantiza un juez jurídicamente bien formado? Mejores decisiones judiciales, ¿no? Y eso es fundamental para elevar el nivel de discusión, de debate jurídico. En eso, por ejemplo, también los gremios, los colegios de abogados. Nosotros estamos hoy por hoy implementando una serie de proyectos de capacitación para operadores judiciales. Entonces todos tenemos que involucrarnos. ¿Quién tiene que involucrarse? Todos. Enhorabuena. Gustavo Yarek ha sido cesado por el Consejo de Participación. Anunciaba al inicio de esta entrevista que está en veremos si es llevado a juicio político. ¿Es importante que lo lleven a juicio político? Yo creo que sí. Yo creo que sí por varias razones. Yo creo que, primero que nada, la función legislativa tiene que demostrar que está para algo. O sea, es impresentable que se nieguen de manera reiterada a ejercer su capacidad de fiscalización. Entonces,
Esto hace que cada vez nuestro legislativo, que es una función fundamental dentro del Estado de Derecho, pierda credibilidad. Entonces, yo creo que es fundamental que lo haga. Además, yo creo que es fundamental que el Consejo de la Judicatura, que mejor dicho, que los ex vocales del Consejo de la Judicatura puedan decirle al país sus verdades dentro de un juicio, ¿no? Si podemos llamarlo así. Es fundamental que den la cara, pero que el legislativo haga su trabajo. O sea, no puede ser que 5 o 4 legisladores bloqueen de manera sistemática toda forma de fiscalización en el Congreso. ¿Para qué sirve la censura a un consejo que ya está cesado? ¿Para qué sirve la censura a un contralor que fue prófugo? ¿Para qué sirve la censura a un fiscal que estaba casi caído? ¿Para qué sirve la censura a un superintendente ya destituido? Yo creo que esto establece una nueva legitimación de aquello que se ha actuado por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que es legitimante que el legislativo, además dentro de las atribuciones señaladas en la Constitución, pueda ejercer este juicio político. Esto deja sin posibilidad de discusión posterior. ¿Un juicio político puede derivar también una causa en la justicia? Sí, por supuesto. Pero es independiente. ¿Hay merecimientos para que el Consejo de la Judicatura pase también a rendir cuentas a la justicia? Yo creería que sí. Todo el tema del tráfico de influencias es necesario. Yo creo que ahí se va a tener que implementar una especie de comisión de la verdad dentro del Consejo de la Judicatura, donde los jueces, con algunas garantías procesales, puedan decirnos cómo se manejó la justicia. Porque hubo mucha gente... Ojo, detrás de todo este esquema de metida de mano a la justicia, lo que hay es una estructura de violación de derechos a partir y desde la administración de justicia, violación de derechos en fallos judiciales. Entonces hay gente involucrada, hay gente injustamente encarcelada, hay gente con penas totalmente desproporcionadas. Por ejemplo, la señora Carolina Astudillo, 17 años, Hipólito 6 y Glass 6, o sea, con N millones de dólares de peculado. Entonces es una cosa pero que no tiene sentido. ¿Qué pasa con Galo Lara? ¿Con qué estándares probatorios lo condenaron después de haberlo declarado absuelto en primera instancia? O sea, esto es lo que nos tienen que decir. Mucho trabajo. El nuevo fiscal Paul Pérez Reina, solo por traerlo a la mesa, porque será uno de los que deba judicializar no solamente los excesos de este Consejo de la Judicatura, sino de la administración en general de justicia y la administración gubernamental. ¿Qué tan preparado lo ves para afrontar lo que tiene que afrontar? Bueno, yo creo que está haciendo las cosas bien. Creo que ha tenido un muy buen inicio. Me parece una persona sensata, mesurada. Veo que está haciendo lo que tiene que hacer un fiscal. Es decir, él es un fiscal de carrera, es un fiscal de oficio. Y está haciendo lo que debe hacer un fiscal, recopilar evidencias. Vamos a las causas puntuales. Caso Balda. Bueno, en el caso Balda creo que las cosas son bastante claras. Recordemos que los que secuestraron a Balda en Colombia están presos, están condenados. Condenados en Colombia, y presos evidentemente. En Colombia. Ahora, claro, ojo, me refiero a los que físicamente secuestraron a Balda, porque ahora la justicia ecuatoriana tiene que procesar a los que mandaron a secuestrar. Entonces yo creo que por ahí el tema... Las probabilidades de que se vincule a Rafael Correa hasta el 18 de junio. Yo creo que son bastante altas. En función de las evidencias que existen, ¿no? ¿Qué cambia eso? Elementos de comisión. ¿Qué cambia eso en la vida de Rafael Correa? Bueno, el ser procesado y eventualmente, si se ordena, habría que ver si se ordena una prisión preventiva en contra de él, pasaría de ser una persona que no tiene ningún proceso en contra a ser un prófugo de la justicia. ¿Con una orden de prisión preventiva es posible que la Interpol atrape a Rafael Correa o lo protege la ciudadanía belga? Bueno, habría que ver cómo actúa Bélgica en ese caso. Primero veamos si le dictan prisión preventiva. No, pero para sacar si es que, claro, esta es una duda muy legítima. El señor es ciudadano belga. Bélgica tiene la potestad de decidir si lo extradita no creo o no. Que tengamos, sí, por supuesto, y no creo que tengamos tratado de extradición con Bélgica, no estoy seguro. Ojo, no estoy seguro, no creo que tengamos, pero así lo tuviéramos, a la final es decisión de Bélgica si lo extradita o no. Claro, tratándose de un caso de secuestro. Evidentemente, un crimen de no Estado. Estamos hablando de cuello blanco. Claro, no estamos hablando de que se robaron plata. Estamos hablando de un Vamos a hablar de la plata denso, que se robaron. Tú eres uno de los que firma la denuncia de Petrochina con Fernando Villavicencio. Sí, ¿Cómo ha avanzado ese caso? Bueno, yo creo que se está recopilando las evidencias adecuadamente. La semana pasada Fernando Villavicencio hizo una ampliación de su versión. Y si solicitada por el fiscal. Solicitada por el fiscal. Así que creo que las cosas están claras. O sea, recordemos que la denuncia que se presentó fue una denuncia de 100 páginas con 4.200 páginas de anexos, donde está todo. Ahí el tema está clarísimo. Eliminaron la venta spot,
a través de un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Rafael Correa, y a través de este mecanismo deuda versus petróleo generaron el que se pueda vender directamente, sin pasar por mercado, a intermediarios que ganaban entre 2 y 4 dólares por barril por día. ¿Quién debe responder por este caso? Bueno, empezando por Rafael Correa, todos aquellos directorios de Petroecuador que autorizaron estas contracciones. El caso debe tomar forma ¿por qué delito? ¿Por qué causa penal? Bueno, peculado. Peculado. Claro, por supuesto, peculado y enriquecimiento ilícito, porque hay gente que se enriqueció y se sigue enriqueciendo en miles de millones. ¿Ves a la Fiscalía trabajando a buen ritmo en el caso? Sí, lo veo trabajando, además mesuradamente, lo veo trabajando consistentemente, que eso es fundamental. Porque es tan malo el fiscal político que detiene los casos como aquel que actúa atropelladamente y que por sacar adelante una cosa lo hace mal y que luego eso les cobra, claro, les pasa factura sobre todo en el juicio, ¿no? En la etapa de juicio. Tú has sido crítico siempre de los excesos, sobre todo en estos tiempos de transición en la que hay gente que se pone del lado de la legitimidad en lugar del de la legalidad. No sé cuál es tu criterio con el Consejo de Participación Ciudadana y su decisión de evaluar a la Corte Constitucional. Mira, yo creo que, a ver, lo que pasa es que en esto debemos entender que existe un mandato ciudadano, que existe una decisión de democracia directa, específicamente en la pregunta 3 de la consulta popular, que evidentemente tiene por objeto como núcleo un cambio. A mí me parecería del todo inadecuado que se sustraiga a la Corte Constitucional de las posibilidades de cambio, porque si ha habido un ente que se ha dedicado durante todo el tiempo de sus funciones a legitimar las actuaciones gubernamentales, ha sido la Corte Constitucional. Que ahora quiera lavarse un poco la cara a través de algunas decisiones. Decía como Ramiro García, a mí tampoco me gusta la Corte, pero me gusta menos que se atropelle el Estado de Derecho. Bueno, Ramiro Aguilar, perdón. Ramiro García no me ha dicho eso. Mira, yo no veo el atropellamiento de la Constitución, todo lo contrario. Yo creo que, y en esto coincidimos con algunos constitucionalistas, como Ismael Quintana, como Rafael Ollarte, yo creo que no hay atropellamiento en este caso del Estado de Derecho. Yo creo que es parte, primero, el Estado de Derecho es un Estado democrático de derecho, y un Estado democrático de derecho respeta las decisiones que, vía democracia directa, se hubiera tomado por parte de la ciudadanía. En este caso hay una decisión de cambio, está claro. Que hubo un anexo mal redactado, y creo que mañosamente redactado, y fue mañosamente redactado, ¿por qué? Justamente para impedir que sea la Corte Constitucional la que bloquee todo. Que esto es lo que iba a pasar. O sea, la Corte Constitucional, a través de su informe, no iba a dar paso a un anexo una evaluación diga, a usted ellos. También lo podemos evaluar y cesar, ni de broma. Entonces, claro, esa fue la forma de, digamos, torear el tema, ¿no? Inteligente. El presidente Lenín Moreno habla mucho de la independencia de los poderes. ¿Crees que la está cumpliendo? Quiero decir, ¿han acabado ya las llamadas desde la Secretaría Jurídica de Presidencia a los jueces? Sí, creo que ¿cuál es el estado de la no te puedo garantizar que ningún ente público o gubernamental trate de incidir en la justicia, pero sí te puedo garantizar que ya no tienes una sabatina en donde el presidente diga a quién encarcelar, a quién procesar o a quién proteger. Eso es fundamental. Te puedo garantizar que ya no existen, o me entiendo que se han desmontado, estas oficinas que se llamaban oficinas de control de gestión o alguna cosa así, que lo que hacían era ir a presionar a los jueces en los casos de interés de tal o cual cartera de Estado. La tenía el Ministerio del Interior, la tenía el propio Consejo de la Judicatura, la tenía la Fiscalía, la tenía algunas entidades. ¿Y qué era lo que hacían? Ir a presionar a los jueces. Entonces, entiendo que eso ya no se da. Ya no tienes, además, hoy por hoy, un Consejo de la Judicatura con vocales que estén aplicando inconstitucionalmente el error inexcusable, arrogándose la facultad de determinar la existencia de ese error inexcusable. Entonces, yo creo que todo eso son avances hacia la independencia judicial, que obviamente falta mucho por hacer, sin duda. ¿Qué tan posible es en Ecuador? Y esto te lo pregunto porque escuchaba una entrevista del embajador del Brasil en Radio Sucesos con Juan Carlos Calderón el viernes último, hablando precisamente de cómo en Brasil ha despertado una independencia en la justicia que no ha existido en los últimos 40 años. ¿Qué tan posible es que algo así se replique en Ecuador una vez que se elimina la hoz que pesa sobre los jueces? Mira, milagrosamente nuestros jueces, los mismos jueces que en el correísmo emitían las decisiones judiciales más bellacas que te puedes imaginar, ahora están actuando con
de manera mucho más adecuada. ¿Qué pasó? ¿Se les abrió la mente? ¿Hubo un rayo de iluminación desde el cielo? No. Simplemente es la forma en la que actúa un juez cuando ya no tiene el dogal encima. Muerta la amenaza, hay mayor posibilidad de tener independencia. Es fundamental. Mira, de acuerdo a estándares internacionales, ni siquiera debería existir la figura del error inexcusable. Pero si existe, ya en aquellos países en los que existe, es obvio que, es mínimamente obvio que quien tiene que determinar la existencia de ese error inexcusable sean los órganos jurisdiccionales. En este caso, imagínate a través de la gestión de un órgano administrativo disciplinario que se arroga la facultad de determinar ese error inexcusable, el esquema de persecución y de terror que se generó en los jueces. En varias ocasiones, en varias decisiones, al final de la audiencia, después de haber emitido su fallo, el juez, varias veces, sobre todo en acciones de protección, se me acercaban los jueces a decir, discúlpeme, pero usted sabe, tengo familia. Madre mía. Y ya casi llorando. O sea, discúlpeme, doctor, usted sabe que tengo familia y necesito mi cargo. Hay quienes dicen desde el lado del correísmo que todo este proceso de transición le va a costar caro al Ecuador una vez que llegue a cortes internacionales, porque a las cortes internacionales no les gusta mucho esto de evaluar. Yo creo que si hablamos de cortes internacionales, el correísmo tiene bastante de qué preocuparse, ¿no? O sea, cuando lleguen el tema, ojo, están los 5 de Cotopaxi, ya empezó el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 10 de Luluncoto está a nada de iniciarse también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si hablamos de cortes internacionales, yo creo que el correísmo debe preocuparse más de su calidad de acusado que de acusador. ¿Crees que vamos a llegar a un punto en el que la justicia se convierta en un instrumento de persecución? Quiero decir, no, espero que no. Hay gente pidiendo cabezas y cabezas del correísmo. Siempre habrá, pero yo creo que en eso, por ejemplo, si tú me preguntabas cómo veo al fiscal Pérez, yo lo veo bastante mesurado, no lo veo en afán persecutorio. Ya, pero te lo pregunto por un tuit de Rafael Correa de la semana pasada. El hombre dice, en los últimos 6 meses me han abierto 6 investigaciones, no una ni 2. ¿No te parece que estamos con una sed tal de justicia que se puede convertir en una sed de persecución? No, por supuesto que no. Yo creo que para eso está la Fiscalía. La Fiscalía actúa como tamiz. Se abrirán no 6, 60, porque cada persona que presenta una denuncia debe encontrar una investigación previa como respuesta de Fiscalía. Pero de pasar de la investigación previa a la instrucción fiscal ya dependerá de la decisión del fiscal. Y ahí es cuando el fiscal tiene que actuar entendiendo al proceso penal como de mínima intervención, como subsidiario, como fragmentario, como residual, es decir, como la última ratio en un Estado constitucional de derecho. Esto no puede transformarse en una cacería de brujas o estaríamos cayendo exactamente en lo mismo que criticamos. ¿Qué hay que hacer con los incompetentes como Galo Chiriboga, que cada denuncia de importancia que cayó en sus manos terminó en el cajón del archivo? Bueno, yo creo que ese no fue un problema de incompetencia. O sea, yo lo conozco a Chiriboga. Chiriboga no era un tipo incompetente. Era encubridor. Deliberado. Lo que se tiene que establecer es hasta dónde hubo encubrimiento por parte de las fiscalías, porque no solamente fue una, sí. Fueron 3 pesantes, Chiriboga, Vaca Mancheno, que tanto hubo de encubrimiento en esas fiscalías respecto de los grandes casos de corrupción. O sea, resulta que lo que ahora es obvio, por ejemplo, el caso de Balda, en la fiscalía de Vaca Mancheno ni siquiera se inició instrucción fiscal. De Chiriboga. En el Chiriboga, sí. Sí, porque Vaca Mancheno revivió el proceso. Sí, pero no inició la instrucción fiscal. ¿Cuál es tu percepción de Vaca Mancheno? Bueno, yo creo que salió como entró, ¿no? Pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. ¿Crees que pudo haber hecho una buena fiscalía? Creo que la pudo haber hecho bastante mejor. Creo que su impregnación política, su vinculación con el presidente Correa hizo que pierda la oportunidad de oro que esperábamos todos, ¿no? O sea, todos esperábamos que como el nuevo fiscal, todos estos casos grandes de corrupción sean procesados adecuadamente. Y empezó bien, porque tú recordarás que al principio, pues, el tema oro, el tema Odebrecht, y luego resulta la sentencia Jorge Glass. La sentencia Glass. Bueno, y resulta que el tema oro, que terminaron inocentes todos. En el caso Glass, la menor de las terminó sentencias. Procesando por el tipo penal menos adecuado posible. En los casos Odebrecht se procesaron a los terceros y cuartos mandos.
Eso, sin mencionar otros casos, ¿no? La gran pregunta cuando se habla de corrupción en este país es qué tan capaz es la justicia o el sistema judicial para recuperar la plata que nos robaron. Ya sabemos que nos robaron un carajal de plata. La pregunta es si podemos recuperar algo de lo que nos robaron. Bueno, si es que hay la decisión política de parte de Fiscalía de continuar el tema, porque, ojo, si establezco que una persona se ha enriquecido ilícitamente, es porque he logrado probar el incremento a su patrimonio. Si he logrado probar ese incremento ilícito de su patrimonio, entonces es cuestión de incautar. O sea, para eso ya tienes los mecanismos, porque un poco nos están vendiendo la idea que si no hay la ley de extinción de dominio, no pasa nada. No es así. Los instrumentos existen. ¿Qué nos permite la ley de extinción de dominio que no podemos hacer ahora? Nos permitiría caer sobre los bienes antes de que exista sentencia, lo cual ya de por sí puede ser cuestionable. ¿Cuestionable por qué? Porque es una vulneración de la presunción de inocencia que establece que tienes el derecho a ser tratado como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoria en tu contra. Tenemos que presumir de la inocencia de delincuentes como Jorge Glass, que sabíamos de que todos, teníamos los millones guardados. De todos. Es que mientras los millones la se van. presunción de inocencia no funciona respecto de uno, sino de todos. No es que unos sí y otros no. No corremos el riesgo de, por presumir de inocencia, por seguir protegiendo la presunción de inocencia, seguir perdiendo el dinero, porque quiero decir, mira, lo que pasa una es vez que agarras a uno de estos delincuentes, mira, el rato que te dinero comes, no se queda en la cuenta bancaria, se empieza a mover. El momento en que te comes la presunción de inocencia, el riesgo mayor es el de desconfigurar la estructura del Estado constitucional de derecho. Eso hicieron los nazis. Ya, pero entonces, la ley de extinción de dominio funciona en democracias tremendamente sólidas, ahora está, sin ningún problema. El comiso está de moda, la extinción de dominio, el comiso está de moda en todo el mundo. Ojo, yo no estoy en contra del comiso. Lo que digo, es más, estoy escribiendo ahora mismo un artículo académico sobre el comiso. Lo que sí hay que hacer énfasis en que tiene que ser muy limitado y debe tener perfiles muy claros. De lo contrario, se convierte en un instrumento de persecución. Por ejemplo, la existencia de ciertas de evidencia clara del cometimiento de un delito, la evidencia de la propiedad, porque además, ojo, no solamente te permite caer sobre los bienes del procesado, sino de testaferros. Claro. Sí. Ahora, de quien se presume. De quien se presume, pero ojo, por eso, ¿a qué vamos? O sea, ¿quién es el testaferro? ¿Quién no? ¿Quién lo determina? ¿Qué requisitos previos debe exigirse para que puedan caer sobre los bienes de terceros? Eso tiene que estar muy claro, porque de lo contrario, tú eres mi amigo, resulta que yo me enriquezco ilícitamente y te caen sobre los bienes a ti, y tú dices, ratito, ¿yo qué tengo que ver con él? Ah, no, pero es que usted tiene una relación. Sí, pero no tengo ninguna relación comercial ni económica. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un arma de doble filo, que mal manejada puede terminar comiéndose la presunción de inocencia. ¿Qué hay de la, pasando un tema relacionado, qué hay de la posibilidad de aplicar delaciones premiadas en Ecuador? Aquí tenemos la figura de la cooperación eficaz. ¿Existe la delación premiada? ¿Es tan efectiva como la delación premiada en otros países? Sí, siempre y cuando Fiscalía la maneje bien. O sea, por ejemplo, si, como ha sucedido hasta ahora, a alguien como pareja Yamuseli le están tapando de procesos, todos los cuales le ponen la pena máxima de 5 años, entonces, ¿para qué una delación premiada? Yo lo que no entiendo es por qué no lo procesan hasta ahora por peculado, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Porque además, ojo, si algo se demostró es que constituyeron compañías en el exterior, específicamente la compañía Capaya, con tanta imaginación que pusieron. Era brillante pareja Yamuseli para eso. Bueno, hacen una compañía afuera, abren cuentas bancarias a nombre de esta compañía y le depositan, utilizan el sistema financiero para recibir depósitos cohechos de contratistas de Petroecuador. Por cierto, ¿cuáles eran esos contratistas? ¿Por qué estos contratistas que pagaron no están tan bien procesados? O sea, sobre esos mismos temas podría abrirse un montón. Eso es uno de los grandes puntos de discusión en el caso de Brecht, por ejemplo. ¿Por qué nos enseñamos tanto con los funcionarios públicos de cuarta que terminaron siendo rateros de primera y no con Odebrecht? Eso es lo que se critica, por ejemplo, de la gestión de Vaca Manchano. Procesó a terceros y cuartos mandos y no a los que estaban arriba. En el caso de Odebrecht, solo se procesa, ni siquiera es tema Odebrecht, se procesa por asociación ilícita a Glass con un tipo penal del código ya derogado. Como si no hubiera habido delito continuado. Más allá de Jorge Glass, hablando de la compañía Odebrecht, que sabemos que coimó a quien le dio la gana, ¿por qué no está procesada? Esa es una de las grandes interrogantes. Una de las explicaciones del fiscal es que ya había sido condenada en Brasil y no podía condenarse entonces también en Ecuador. ¿Eso tiene lógica? A ver, fue condenada la compañía en Brasil, pero
habría que ver si es que parte de esa condena radica en los actos cometidos con los ecuatorianos, porque en Brasil fue condenada por N cosas y N cohechos, pero habría que ver qué pasa en específico con el caso Ecuador. ¿Debería procesarse a la compañía aquí en Ecuador? Si es que no ha sido parte del procesamiento en Brasil, las gestiones corruptas que realizó acá en el Ecuador, yo creo que sí. Esta compañía está demandando al Ecuador ahora. Sí, dicen que ¿Sabías aquello, no? Sí, por supuesto. Por supuesto, y por ciento y pico millones Este es de un dólares. país bellísimo, ¿no? Bueno, o sea, viene ojo, una compañía que pasó maletines a lo bestia y ahora tiene el descaro de, por una de las obras que pasó maletines, demandar al Estado ecuatoriano. Es decir, está en su derecho de presentar la demanda que guste. Claro, nos parece una caretucada impresionante. Hombre. Pero además habría que ver, o sea, ojo, ¿por qué razón la demanda? ¿Y qué está haciendo nuestra administración de justicia al respecto? Es decir, ¿hasta dónde? Claro, Odebrecht, como tú dices, hasta ahora se la ha pasado de gorra, sin problema. No tiene procesamientos en contra, no tiene condenas, pero además no se ha procesado los grandes casos de corrupción de Odebrecht. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Refinería del Pacífico? Hasta ahora no se procesa. En el tema de Refinería de Esmeraldas, se ha procesado a Pareja Llanuceri y los de abajo. Sí. ¿Y qué pasó? Claro, ¿y qué pasa con los que estuvieron arriba? ¿Qué pasa con los directorios de Petroecuador que conocían y fueron los que decidieron estas contrataciones? ¿Qué pasa con el tema los fiscalizadores de las obras? Con Caminosca particularmente. Parsons. No recuerdo exactamente el nombre, pero los de... No me acuerdo si se llama Azul, la compañía, Worley Parsons. Worley Parsons. ¿Qué pasa con Worley Parsons? Que fiscalizó y dijo que estaba todo bien respecto de aquellos contratos en donde todo era corrupto. Hasta ahora no tienen procesamiento. En este país, para concluir la entrevista, Ramiro, que ya estamos sobre el tiempo, en este país todo el mundo le reclama al presidente por la lucha anticorrupción. Y le dicen, presidente, yo creo, la claro, lucha anticorrupción. Es que, ojo, se ha distorsionado de tal forma la visión, inclusive de la ciudadanía, que le estamos dando al presidente atribuciones jurisdiccionales que no tiene ni debería tener. Y la contestación del presidente debería ser, eso vayan a decirle al fiscal o vayan a decirle a la Administración de Justicia. Yo respeto la independencia judicial. Por supuesto, desde la presidencia se puede hacer mucha lucha contra la corrupción, empezando por no poner corruptos dentro del... Podría ser un buen paso. ¿Verdad? Ese sería un buen paso, presentar además proyectos de ley que puedan ir en esa vía. Pero ha habido mucha distorsión en cuanto a la visión de la ciudadanía, inclusive los abogados. La aplicación distorsionada del error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura hizo que los abogados, en lugar de denunciar el error inexcusable dentro de los procesos, para que sean los jueces los que dictaminen, iban directamente al Consejo de la Judicatura a presentar las denuncias. Entonces, al parecer hay como 75.000 denuncias, alguna cosa así. Imagínate lo que es eso. ¿Optimista o pesimista con el futuro del sistema judicial, Ramiro García? Optimista. Yo creo que es decir, optimista en cuanto a pensar que lo que viene es mejor que lo que hemos pasado, sin duda. Que por es el más bajo no podemos caer tampoco. Bueno, sí, hemos demostrado aquí que siempre podemos caer más bajo, pero yo creo que ahora no. Creo que va a ser una mejor etapa de la Administración de Justicia, pero además, insisto, no podemos ser cortoplacistas. Esto tiene que verse... Si te ponen sobre la mesa la posibilidad de ponerte del lado del servicio público, un consejo de la Judicatura o cualquier otro lugar del Servicio de Administración de Justicia, ¿te apuntas o no? No me interesa. Es clarito. No te apuntas. No. Y por varias razones. Es decir, creo que por hoja de vida y por gestión sería relativamente sencillo acceder a un cargo público. Pero para eso no necesito ninguna adscripción política. Pero yo creo que más beneficioso, inclusive para el país, es que esté al frente de un gremio que todo el tiempo ha sido un gremio fiscalizador, ha sido un gremio que ha estado frenteando además con mucho costo. Que se las ha luchado todas. Que se las ha luchado todas, así que yo creo que hemos puesto al Colegio de Abogados de Pichincha en otro nivel y creo que es necesario que continúe ahí. Tengo 2 años todavía, año 10 meses de gestión por delante, así que creo que tengo que cumplir el mandato de mis colegas. Gracias por estar aquí, Ramiro García, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha. Ustedes no se vayan, mi conclusión de esta mañana del punto final. La Asamblea Nacional está por determinar la posibilidad
de salvar a Gustavo Yalqui del Consejo de la Judicatura o de llevarlo a responder también ante el Parlamento ecuatoriano. Que no se convierta en un episodio triste para la ya vergonzosa gestión de la Asamblea Nacional, que en un año y un mes ha encontrado las formas de caer una y otra vez en vulgares momentos de protección a corruptos y a gente inepta. La Comisión de Fiscalización debe en estos momentos llamar a sus comisionados para votar un informe que es favorable para el juicio político. La posibilidad de que esto pase al Pleno depende entonces de la oficialista Carla Cadena, que debe representar el nuevo espíritu y la voluntad de su partido, de despojarse de los absurdos con los que protegieron a corruptos como Jorge Glass, a los que les pusieron alfombra roja en lugar de pedirles responder por las cuentas, de proteger a corruptos a los que dejaron salir del país para luego juzgarlo cuando habían renunciado del cargo, de proteger a ineptos como Carlos Ochoa, los que tuvieron que cesar en el Consejo de Participación Ciudadana porque la Asamblea, cuando llega tarde. Dejen ya de pasar por el suelo la imagen de una Asamblea Nacional que ha caído a popularidades de nivel de Jorge Glass antes de entrar a prisión. En eso es lo que están. No creo que en eso quieran quedarse 4 años. Tomen decisiones y tómenlas a tiempo, tómenlas bien. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Buscán, desde Sweden Coffee, de la Plaza Poch. Bueno, ¿saben cuánto está la aprobación?